Hoy la tema es práctica de la palabra. ¿Qué respuesta recibieron la semana pasada? La semana pasada para mí también Dios me dio muchas gracias con el tema Evangelio de Resurrección de Jesucristo. Si no hay resurrección de Jesús, nuestra fe es vano. Ahora este culto también no hay ninguna significación. Es igual como otras religiones. Pero por la resurrección de Jesucristo, ahora como Jesús vivo está con nosotros, toda la palabra está cumpliendo ahora mismo. Como somos bendecidos. Creo que Dios nos dio esta fe y nos dio tantas evidencias en nuestra vida. Amén. Ustedes han vivido con mucha deuda en su vida. Entonces, ¿cómo sentía en sus vidas? Cada día estrés o preocupaciones para pagar este deuda, ¿no? Yo tengo esta experiencia también cuando vivía en Estados Unidos. No es mucho deuda, pero ya sabe, la vida de allá siempre pagar tantas cosas, ¿no? Renta muy alto y siempre muchos pagos de caros, tantas cosas, ¿no? Yo me siento vivir con tanto deuda y me siento siempre estrés. Sigo trabajando, pero no se quedaba nada. Y entonces yo podía entenderlo por eso. ¿Cómo la gente puede vivir con tantos deudos? No sé, económicamente, también con otros tipos de deuda, ¿no? Así es, Jesús dijo, venid a mí todos cargados y trabajados. ¿Por qué? La gente todos viviendo con tanto estrés, cargados. Así, Cristo murió en la cruz para llevar todos nuestros deudos. Y si cuando tenemos tanto deudo, alguien, ok, yo le pagué todo tu deudo, ya tú no tienes deudo. ¿Qué sentiríamos? Sentiríamos muy libre y sentiríamos tener nueva vida. Esa es nuestra vida. Así, resurrección de Jesucristo es, Cristo ya pagó todos nuestros deudos. Deudo desde toda generación de nuestra familia. Deudo hasta ir al infierno, nosotros teníamos tantos deudos, pero Cristo murió, resucitó, ya pagó todos nuestros deudos. Realmente agradecemos a Dios, amén. También algunas personas tienen como pecados. Cuando vivía en Estados Unidos, yo conocía a muchas personas sin visa, viviendo ilegalmente, trabajando ilegalmente. ¿Han visto a esas personas o han trabajado así? Creo que usted puede entenderlo. Como tantos estrés, como miedos, solo una policía pasa tiene miedos, ¿no? Así yo he visto, mucha gente tiene preocupaciones, cada día no hay ningún paz. Porque ellos saben, ilegalmente trabajando, algún día puede deportado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros podemos imaginar vivir con pecado. Esta vida no podría tener ningún deudo, ningún paz, ningún feliz. Así es, la resurrección significa ya terminó todo nuestros pecados. Nosotros ya legalmente somos hijos de Dios. Cristo con su sangre ya pagó todos nuestros pecados. ¿Usted cree en esa verdad? Entonces ya no preocupe, ya deja preocuparse, ya deja tener miedos, ya deja planear sus vidas, porque Cristo ya terminó todo en la cruz, está con nosotros. Entonces cada día, ¿qué tenemos que hacerlo? Disfrutarlo nuestra identidad y usando nuestra autoridad por Hijo de Dios, disfrutando bendiciones en esta tierra. ¿Qué es lo más gran bendiciones? Testificar este evangelio que Jesús es el Cristo y Cristo resucitó, está con nosotros. Toda nuestra vida ya testificando esta verdad. Estudiando, trabajando, cuidando a sus hijos, como prioridad, lo más importante trabajo es testificar este evangelio. Amén.
Por eso para mí Dios me dio mucha gracia la semana pasada, como me sentí mucho libre. Yo también a veces viene algún problema, como enfermedad, problema de economía. Sí, la mayoría de gente tiene esos problemas, ¿no? Pero naturalmente quiere como preocupar como estilo de vida antes. Pero ya conozca el Evangelio, proclamando Cristo es dueño de mi vida, que se destruye todo trabajo de Satanás, me engaña con este problemas. Por eso no olvides, somos muy bendecidos, únicas personas conociendo este Evangelio, que oramos continuamente, nunca olvidamos que Cristo ya terminó todos nuestros pecados, deudos, muertos y obra de Satanás en nuestra vida. Amén. Hoy el tema es práctica de la palabra. Práctica de la palabra. Sigue leyendo Nehemías 10, como 28, 39. Pueblo de Israel ya recuperó el Evangelio, ya confirmaron su pacto de Dios. Entonces ya quiere hacer una práctica. Ya vimos, dejaron sus ídolos y recuperando el culto y como apoyando los sacerdotes levitas y cuidando sus templos. Ya podemos verlo, qué práctica ellos lo hicieron. Amén. Entonces, antes también nosotros éramos como católicos, también cristianos. ¿Ustedes por qué ofrendaron? Yo creo que mucha gente como ofrenda, como muchos motivos, por ejemplo, para mantenimiento de iglesia, por ejemplo. Y también algunos ofrenda, si no ofrenda Dios me va a castigar. Algunos piensan que como obligatoriamente, esa es como una donación iglesia o para ayudar a los pobres. ¿Es esa ofrenda? Ellos tenemos que entenderlo. ¿Por qué ellos dejaron todos los ídolos y por qué desafiaron esta práctica de la palabra en sus vidas de fe? Ofrenda. Nosotros, ¿por qué tenemos que ofrendas? Tenemos que entenderlo, la razón de origen como ese tiempo pueblo Israel. Ellos ya entendieron cómo este evangelio es tan importante. Por eso nunca quería como perder este evangelio, quería guardarlo, ¿verdad? Así es, ellos querían expresar agradecimiento a Dios. Con ese agradecimiento podía hacer toda esta acción. Y también para guardar este evangelio, evangelistas, como sus pastores, sacerdotes, y para guardar sus templos, quería dejar todo sus vidas. Esa es diferente la vida de evangelio, la vida de religioso. Espero, oro, que nosotros todos ya salimos de la vida de evangelio. ¿verdad? Nosotros estamos aquí solo para mejorar mi vida. Ese es el estilo de la vida de religión. Pero nosotros ya sabemos por qué estamos aquí. Porque nosotros ya conocemos el problema original. Y nosotros ya conocemos solución original. Y ya nosotros sabemos para qué tenemos que vivir en esta tierra. Por eso nosotros podemos hacer acciones. Por eso hoy vamos a ver cómo entonces podemos practicar la palabra en nuestra vida. Primero vamos a leer como Santiago 2, 17, 26. La tarea, todos lean este versículo todo, Santiago 17 a 26. Ahorita solo voy a leer 17 a 26. Que dijo, así también la fe, si no tiene obra, es muerte en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto. ¿Qué dice? Cuerpo sin espíritu, ¿qué dice?
muerte, ¿verdad? Está muerto. Ok, está muerto. Entonces, ¿qué dice? La fe sin obra, la fe sin obra está como muerta. Por eso podemos entenderlo. La vida de fe siempre tenemos que hacer acciones. Dios nos dijo, ¿verdad? Primero Adán y Eva, no comas, una acción. Y los hombres siempre para guardar la fe tenemos que hacer acciones. Entonces, primero parte lo que tenemos que verlo como práctica, primero práctica para guardar el evangelio. Para guardar el evangelio, primero práctica es como práctica de la palabra. ¿Qué significa esto? Romano 10:17. Romano 10:17. Muy famoso versículo también, ¿verdad? Que dice, la fe es por oír. Oír es la palabra de Dios. Para guardar el evangelio tenemos que escuchar la palabra. Entonces, ¿qué palabra tenemos que guardarlo? Palabra de evangelio, núcleo de la evangelio. Ya sabe, ¿qué es núcleo de la palabra? Jesús es el Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la liberación. Cristo es la victoria. Esta palabra tenemos que guardarlo. Voy a compartir un versículo como Salmos 19. Salmos 119 como 105. Aquí que dice, la palabra es como una lumbrará mi camino, ¿verdad? Por eso Salmos 119 dice que la palabra es lumbra mi camino. También un versículo Juan 8, 31, 32. Aquí que dice, la verdad, la palabra os hará libres. Nosotros guardamos la palabra, nos hará libres. También, ¿qué dice? Mateo 8, 16, 17. La palabra echó fuera de los demonios y llevó nuestras tolerancias. Así es. ¿Qué palabra tenemos que guardarlo, practicarlo? Que como palabra de evangelio, camino, liberación y victoria. Todos los días tenemos que disfrutarlo, esta palabra. Practica esta palabra en nuestra vida. Más concretamente, Cristo es, como la palabra de Cristo es, ilumina mi camino. Cristo, la palabra de Cristo es, me libera desde todos los problemas. La palabra de evangelio, palabra de Cristo es, me da victoria sobre toda la enfermedad, todo trabajo de Satanás en nuestras vidas. También como práctica de oración. ¿Cómo podemos practicar las oraciones? Marcos 9:29. Marcos 9:29, ¿qué dijo? Este género con boda puede salir sin con oración. Sin oración no se puede este tipo de espíritu, dijo Satanás, ¿verdad? También Mateo 11:28. ¿Por qué tenemos que practicar la oración? Si no oramos, no podemos experimentar el reino de Dios. ¿Qué dice el reino de Dios? Cuando haya como venido Espíritu Santo, ya demonios va a destruir, llegará al reino de Dios. Cada día tenemos que orar. El reino de Dios llega en mi corazón, en mi vida, en nuestro campo.
Esa es como la práctica de oración. Entonces, tercero, ¿qué tenemos que practicar? Práctica de evangelismo. Práctica de evangelismo. Segundo, Timoteo 4:2, ¿qué dice? Predicas la palabra, instes a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos dijo predicarlo la palabra, no excusas, no pretextos, ¿verdad? Aquí dijo, tenemos que proclamar evangelio. Por eso misión 1, esta semana es, hagan, primero misión, ¿qué dice? Hagamos 3 hoy. Recuerda que es 3 hoy, ¿verdad? Cada día organizando palabra, oración y evangelismo. Yo lo sé, no es fácil. 3 veces comiendo es fácil, ¿verdad? Pero 3 veces hacemos esa práctica, palabra, oración, evangelismo. De hecho, no es fácil. A veces olvidamos, a veces como no es nuestra prioridad. ¿Por qué? Nosotros está dañados nuestro espíritu, estábamos muertos, por eso no es fácil como comer. Cuando Adán y Eva engañados por Satanás, y a ojos de físico ya abrió, ¿verdad? Más que espíritu. Por eso nuestra naturaleza es más enfocando físicos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a trabajar? Esa es nuestra naturaleza. Por eso, cada día Dios nos dice, hagamos práctica con la palabra. Aún muy poco tiempo podemos recuperarlo, podemos imprimirlo evangelio con palabra, oración y evangelismo. Esa es nuestra práctica para guardar el evangelio en nuestra vida. ¿Cómo somos agradecidos? Otras iglesias también, como sus misiones, escribir todos 66 libros escribiendo. Ese sí hay un entrenamiento. Algunas iglesias como ayuno mucho, como mucho sufrimiento para experimentar Espíritu Santo. Y también algunas iglesias hay un entrenamiento para evangelismo, invitando con muchos eventos. Ese es todos como incorrecto tipo de palabra, oración y evangelismo, ¿verdad? Porque ese es todos viene de regalismo, viene misticismo religioso. No es lo que Dios quiere. Nosotros, nuestra vida de fe es solo en base de la palabra. En base de la palabra es, ¿qué es eso? Primero recuperamos nuestra identidad y conociendo correcto de fe, confesión, y practicar con esta confesión de fe, con correcto como conocimiento, camino de salvación, hagamos práctica la palabra, oración y evangelismo. Por eso esta semana cada nosotros hagamos pequeño plan para cómo yo voy a practicar la palabra, cómo yo voy a practicar la oración y evangelismo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque el deseo de Dios es evangelizar mundo, evangelismo mundial. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar cumbre espiritual con este 3 hoy, para que Dios, cuando quiera, Dios use nuestra vida. Amén. Segunda parte, lo que pastor también nos dijo, práctica para guardar, ¿qué? Evangelistas. ¿Por qué evangelistas es importante? Evangelio es lo más importante, por eso evangelistas es lo más importante. Entonces, ¿cómo podemos guardar evangelistas? Podemos verlo, Romanos 16, 1 a 23. Como Romanos 16, 1 a 23. Como Pablo escribió la carta a la iglesia de Roma,
llamando todos los nombres de evangelistas, hospedades, apoyantes, y todo escribiendo que guardando evangelistas. Ustedes también saben cómo nosotros somos importantes, orando para evangelistas, para nuestros pastores, tenemos que orarlo. Nuestro movimiento de evangelismo también, hay muchos pastores, pero mayoría pastores es ya más de 60 años. Por eso todo está orando para que vas levantando pastores evangelistas. Imagínate, si no hay pastores, ¿cómo puede continuar este movimiento de iglesia, movimiento de evangelismo? Tenemos que orar para pastores también. Aquí en México, sin pastor, ¿cómo puede continuar ese movimiento de iglesia? ¿Cómo podemos levantar iglesias en cada estado de México y toda Latinoamérica? Tenemos que orarlo. ¿Y cómo orarlo para pastores, verdad? Es muy importante, pastores para el futuro de este país. Pastores. Entonces, también tenemos que orar para seminarios, ¿verdad? Yo veo algunas iglesias, Estados Unidos, Corea, levantando seminarios aquí en México, pero nosotros también oramos. Tenemos la verdadera evangelio, lo correcto evangelio, así tenemos que orarlo, que Dios permite levantar seminario, que se levanta los pastores latinoamericanos. Porque ese es el futuro de México. Depende de los pastores, cambia el destino de este país, ¿verdad? También, ¿para quién tenemos que orarlo? Para líderes laicos, para líderes como laicos, como diáconos, líderes en las iglesias, todos, como yo también, líderes laicos. Porque pastores no pueden trabajar todo en campo. Cada nosotros somos líderes laicos, predicando en nuestros campos, cuidando los almas en nuestro campo. Así tenemos que orarlo, los líderes laicos. Y líderes laicos, ¿qué hacen? Apoyando iglesia a los pastores también. También, ¿para quién tenemos que orarlo? Para como próximas generaciones, ¿verdad? Para próximas generaciones. Así ahora estamos orando, Dios nos dando respuesta, escuela de cumbre, escuela de evangelismo para niños. Todo este trabajo es para guardar evangelistas, porque los niños van a crecer por pastores, líderes laicos, para los miembros de la iglesia, diaconisas. Todos ellos son importantes, por eso tenemos que orarlo. Entonces, ¿cómo podemos apoyar para ellos? Con oración, o ayudar físicamente, o por ofrenda también. Por eso cuando nosotros ofrendamos con esta oración tenemos que orar. Esta ofrenda que Dios use para proteger los evangelistas, para levantar evangelistas. Esa es una oración correcta. Dios alegre estas oraciones. Pues misión 2 es práctica de ofrenda para guardar evangelistas. ¿Amén? Tercera parte, lo que Dios nos dijo. Práctica, aquí escribo práctica para guardar iglesias. Hoy ya vimos Nehemías 10, 23, 29. Ellos ya dejaron las cosas a iglesias, templos para guardar. Recuerda, si no hay iglesias, no reúnen, ¿verdad? Naturalmente se desaparece el evangelio. Pues ahora es una guerra de masón, como dijo, una guerra templo. Templo cambia la cultura de esta ciudad espiritualmente. Y también si no hay templo, no podemos reunirlo. Entonces, naturalmente, el evangelio está perdiendo, olvidando. Primero Corintios 14, 33. Primero Corintios 14, 33. Aquí Pablo, ¿qué dijo? Dios no es Dios de confusión, sino de paz,
como en todas las iglesias de los santos. Pablo muchas veces escribiendo a las iglesias, yo creo que también iglesia Corintios tenía algún conflictos, problemas. Por eso Pablo dijo que Dios no es de confusión. Si hay confusión de iglesia, totalmente trabajo de Satanás. Así tenemos que orarlo, que sigue Dios cuidando iglesia, sigue orando contra Satanás, porque Satanás siempre quiere quebrar iglesias, quebrar como con miembro de la iglesia, dando problemas. Así ya vimos cómo Satanás engaña a los miembros o pastores, o a veces con económicamente, tantas mentiras, ¿no? Tenemos que orarlo, que siempre que nosotros, aunque algún problema, siempre tenemos que estar al lado de proteger iglesia. Yo he visto a veces iglesia hay unos problemas divididos, dos grupos, muchos peleando, este grupo es correcto, este grupo es correcto, o a veces tiene problema como de cuando construye iglesia, unas como económicamente alguien mentira, se perdió frente a algo de estos conflictos, sí, Satanás se engaña. Nosotros siempre tenemos que orar cualquier situación, estar al lado de cuidar las iglesias, ¿verdad? Por eso evangelio es importante, por eso nuestra iglesia es importante. Por eso lo que tenemos que hacerlo, que iglesia principal, por ejemplo, nuestra iglesia de Los Ángeles, también aquí iglesia regional Tijuana, tenemos que orar para nuestra iglesia, para recibir continuamente la palabra vivo, mensaje púlpito, porque Dios da la palabra por medio de iglesia. Algunos dicen, yo conozco evangelio, voy a leer Biblia en la casa. No es de esa manera. Dios siempre da la palabra. Antes de venir Jesús por medio de profetas, después de vino Jesucristo por medio de apóstoles compartiendo la palabra, ahora los pastores. Así podemos recibir la palabra. Esa es la manera de Dios, tenemos que orarlo, ¿verdad? Y también tenemos que orar iglesia regional. Iglesia regionales no es una sucursal. Por ejemplo, aquí en México me gusta mucho Taco Nazo, por ejemplo, hay muchos sucursales Taco Nazo. Iglesia regional Tijuana no es una sucursal iglesia de como Los Ángeles. Es una iglesia que Dios levantó para salvar, como cuidar esta zona, ¿verdad? Por eso, ¿qué dijo Hechos 5:42? Todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar, predicar a Jesús es el Cristo. Lo que tenemos que orarlo, nuestra casa también iglesia, todos ustedes son predicadores, Dios va a llenar todo, llenar el Espíritu Santo cuando nuestro hogar predicando evangelio, nuestro campo predicando, Dios cuida colonia, este campo, ¿verdad? Y también, ¿cómo podemos guardar iglesia? ¿Cómo guardar para como reunión de los como remanentes, próximas generaciones? Siempre en la Biblia levanta próxima generación. Pablo levantó Timoteo, Elías levantó Eliseo, como Samuel levantó como David, Moisés levantó Josué. Así es lo que tenemos que orarlo, guardar la iglesia. Todo este sistema es muy importante, por eso tenemos que orar para la iglesia. Misión 3, ¿qué es Misión 3? Practicamos participando en el culto principal, culto iglesia regional, culto de aposento alto, todos como cultos de misión, como los campos de los niños, etc. Ese es lo que tenemos que practicarlo, amén. Hoy la tema otra vez, práctica de la palabra. Nuestro cuerpo sin espíritu está muerto. Nuestra fe sin obra está muerto, ¿verdad? Pues oramos que podamos practicarlo. Entonces algunos dicen, tengo que hacerlo.
con mi esfuerzo, incorrecto también. Entonces, ¿cómo podemos practicarlo? Primero oramos, Dios me da fuerza espiritual para amar a la gente, para leer la palabra, para escuchar la palabra. Solo Dios tiene que dar la gracia y fuerza espiritual. Por eso primero oramos para practicar este evangelio y así cada día intentamos 3 hoy, palabra, oración y evangelismo. Yo experimenté, aunque como a veces estoy muy cansada, no quiero evangelizar, por ejemplo, pero cuando yo vine aquí, como evangelicé mínimo 300 personas en la lista. A veces no me gustó, pero sigue para llenar esta lista. Yo veo cómo cambió mi destino. Así Dios daba la respuesta. Ahora lo que tenemos que hacerlo, aunque muy poco práctico, Dios nos da todo lo que necesita. Yo oro que todos nosotros seamos testigos de este evangelio y como pueblo de Israel, en época de Nehemías, nosotros también guardamos evangelio, guardamos evangelistas, guardamos nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar.